Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 26. El secreto detrás del título. La primera imagen que vio Sellan fue el cadáver de un policía de Los Ángeles. El cadáver tenía una expresión de horror, con manos blancas y pálidas que aún agarraban su pecho con fuerza. Sangre fresca brotaba de un pequeño agujero en su cuello. 5 cadáveres de aspecto similar estaban esparcidos por la sala de estar. El aire despedía un hedor a muerte y sangre. En la esquina de la sala de estar, había un policía moribundo de Los Ángeles luchando mientras sostenía la herida reciente en su cuello. La sangre salpicó por todas partes mientras su garganta solo podía exprimir sonidos de asfixia. Ese fue el sonido de una tráquea siendo cortada. Sus ojos estaban enrojecidos y sus globos oculares estaban en blanco. En este momento, una mano enguantada en un guante blanco tiraba de su cabello. Ese hombre barbudo familiar con el que Sellan se había encontrado 2 veces, levantó la cabeza y miró a Sellan con una mirada asombrada. Los ojos de ambos se entrelazaron. La intensidad de su mirada se sentía como si pudiera encender un fuego, ya que ambos permanecieron inmóviles. Seguido de una pausa incómoda. Luego, Sellan inclinó la cabeza hacia adentro. Mirando los cuerpos tirados en el suelo, dijo con frialdad. Parece que estás tratando de completar el hito de aliado traicionero. El requisito del hito del aliado traicionero era matar a 50 policías en este mundo. Birdie estaba actuando específicamente contra los policías de Los Ángeles, razón por la cual Sellan pudo acusarlo de inmediato. Birdie luego soltó suavemente al policía, antes de responder en voz baja. Así es. Sellan podía sentir el espíritu indiferente y despectivo de esta persona, mientras esbozaba una sonrisa desconocida. De acuerdo con la norma, el especialista en combate cuerpo a cuerpo Sellan debería intentar acortar la distancia entre su oponente. Sin embargo, Sellan en realidad estaba retrocediendo con una mirada imponente en su rostro, levantándose la camisa, presionó su mano en la funda de la pistola M500 alojada en su cintura. Era como si fuera a sacar la pistola y empezar a disparar al segundo siguiente. Obviamente, Sellan estaba tratando de dar la impresión de un pistolero, con esa mirada amenazante y su postura de retirada. Su objetivo era invitar a su oponente a cargar hacia él. Pero cuando llega el momento en que su oponente irrumpe contra él. En cambio, Birdie tenía bastante experiencia y conocimiento. Con una mirada, pudo decir que la pistola en la cintura de Sellan era el arma aterradora conocida como el cañón de mano. Su expresión cambió mientras decía. ¿Qué deseas? Sellan respondió irrelevantemente. Eres bastante audaz, matar policías aumentará en gran medida tu índice de criminalidad. Al final, el grupo de trabajo antiterrorista Gauta te atacaría. ¿No tienes un poco de miedo? Birdie miró fijamente a Sellan antes de responder. ¿Conoces los atributos que se obtienen al obtener el título por completar aliado traicionero? Después de escuchar, Sellan permaneció sin emociones y respondió. Tengo información detallada sobre el TI-750 Terminator a mano. Ambas partes poseían algo beneficioso para la otra, aunque no hubo movimiento, la verdadera batalla estaba dentro de la conversación misma. La información de Sellan agitó el corazón de Birdie, mientras lo perseguía con curiosidad. ¿Por qué no intercambiamos a través de nuestra huella de pesadilla? Intercambiaré información sobre el título, aliado traidor, además del método para matar policías sin las repercusiones de ser buscado, para su información. Sellan había reflexionado antes sobre este método. La impresión de pesadilla durante un intercambio tenía un criterio de reconocimiento, lo que garantizaría que ambas partes pudieran intercambiar información con facilidad. Sin embargo, su defecto era que los puntos de utilidad tenían que usarse como tarifas comerciales. Cortando un segmento de la información del TI-750 Terminator,
y 50 puntos adicionales de puntos de utilidad otorgados a su huella Nightmare, Sellan recibió rápidamente un informe relevante. Título: Aliado traicionero. Equipo único. Propiedad de equipamiento. Si el oponente al que atacas no tiene índice de delincuencia, su daño recibido aumenta en un 100%, la tasa de botín de objetos / equipos aumenta en un 100%. Criterios de promoción del siguiente nivel del título. Si logró matar a 150 policías en este mundo Terminator, el daño total infligido a cada policía debe exceder los 50 puntos. Método para matar policías sin repercusiones. Después de matar a un policía, su índice de criminalidad ascenderá a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, si no hay testigos presenciales o si se eliminan los testigos presenciales, sus actividades delictivas aparecerán como no resueltas y su índice delictivo se reducirá inmediatamente después de 10 minutos. Sin embargo, todavía quedará un poco de índice de delincuencia. Obviamente, el punto más importante de este título fue poder aumentar la probabilidad de caídas de botín. Además, el método de matar a los policías de Birdie parecía factible. Solo que, para el Birdie actual, ¿no sería Sellan considerado uno de esos testigos oculares? Si deseaba silenciar a Sellan, no sabría que Sellan era como un lobo hambriento escondiendo sus dientes debajo de la nieve, esperando con anticipación desde hace mucho tiempo. En este diminuto momento crítico, una sirena de policía atravesó el aire, indicando varios policías de Los Ángeles corriendo para reforzar el área. En estas circunstancias, si ambos bandos se cruzaran de manos, los sonidos de pelea y de armas podrían atraer a una gran cantidad de policías. Peor aún, había varios policías muertos en el suelo. Ambas partes definitivamente querrían evitar ese escenario ya que ambos se retiraron lentamente y finalmente se fueron después de lograr una brecha de seguridad. Después de salir del edificio, Sellan se dio cuenta de que las sirenas eran de un coche de policía que pasaba y que no había ningún peligro. Sellan inspeccionó su entorno, mientras se dirigía en dirección a los sonidos de disparos. Después de pasar por varias cuadras de edificios, un enorme auto policial negro apareció frente a Sellan. Ese era el vehículo del legendario grupo de trabajo antiterrorista Delta. Actualmente, el asiento del conductor estaba completamente abierto. Cuando Sellan miró hacia adentro, no había nadie a la vista. Manchas de sangre salpicaban todo el interior. El corazón de Sellan tembló, pero aún así procedió a sentarse en el asiento del conductor. Después de asegurarse de que no había nadie, casualmente abrió el walkie-talkie que había dentro. En el presente año de 1984, los avances en tecnología de la comunicación no estaban tan desarrollados como en el siglo XXI. La principal forma de comunicación seguía siendo el walkie-talkie. Después de un momento de estática, una voz ansiosa se transmitió. El sospechoso ingresó a la tercera calle principal, grupo 7, solicitando ayuda. Repito, solicitando ayuda. Hay 5 víctimas adicionales, solicitando a los médicos. Tercera calle principal, grupo 7. Sellan asintió suavemente con la cabeza mientras sus labios se curvaban. De repente sintió un leve calor en la espalda, mientras una voz suave entraba desde el interior del maletero del automóvil. Levanta tus manos. Coloca ambas manos detrás de tu cuello, arrodíllate. En realidad había alguien en el maletero. Sellan siguió las instrucciones, levantando ambas manos lentamente, pero sus ojos estaban actualmente enfocados en el espejo retrovisor. Su corazón dio un vuelco. La persona que apuntaba con su arma a Sellan era alguien vestido completamente de negro, por lo que se camuflaba. Con una máscara facial negra, incluso sus 2 manos llevaban guantes negros. Este debe ser uno de los miembros del grupo de trabajo antiterrorista de Yauta. Sin embargo, se veía extremadamente débil ahora, apoyado contra el costado del auto mientras estaba sentado. Su mano izquierda sostenía un paño que estaba teñido de rojo contra su cuello, su mano derecha sostenía un revólver policial ordinario. Una gran cantidad de ropa estaba esparcida a su lado. Cuando Sellan entró al vehículo, solo notó que el interior del auto estaba desordenado con un montón de ropa mezclada. No se fijó en la figura de nadie. Mirando hacia atrás,
No debería ser por el camuflaje de este tipo, sino porque había perdido demasiada sangre y sentía frío. Por lo tanto, se había cubierto con ropa, lo que hizo que Sellan lo extrañara. Jais. Sellan suspiró con remordimiento mientras hablaba en voz baja. No deberías haber aparecido aquí. Se giró salvajemente, mirando a este miembro del grupo de trabajo antiterrorista de Yautja que todavía emitía una fuerte mirada asesina en sus ojos. Este combatiente gravemente herido todavía era un veterano experimentado, y disparó sin dudarlo. Proyectiles ardientes se dispararon contra la cara, la garganta y el corazón de Sellan mientras la sangre brotaba por todas partes. Sin embargo, Sellan había cargado ferozmente hacia adelante mientras las balas rociaban el aire, mientras levantaba su puño derecho cerrado. Un brillo metálico brilló, cuando su armadura de mano futurista apareció en su mano. Con un golpe, Sellan se estrelló contra la garganta del miembro del grupo de trabajo. Los ojos del miembro del grupo de trabajo se hincharon exageradamente, parecía como si fuera un pez muerto. Su cuerpo inmediatamente se convulsionó hacia adelante, mientras colapsaba ya había perdido la vida. Sellan podía oler un olor fuerte y repugnante, mientras miraba hacia abajo al devastador grupo de restos mutilados del cuello. En este momento, los proyectiles de bala alojados dentro de la piel de Sellan fueron expulsados y comenzaron a dispersarse por el suelo, produciendo sonidos repetitivos de tintineo de metal. Este miembro del grupo de trabajo antiterrorista poseía un revólver policial ordinario que era completamente inútil contra Sellan. Ya gravemente herido, no pudo resistir ni un solo golpe de Sellan. Si sus manos sostuvieran la amenazante arma de grado antiterrorista, entonces Sellan definitivamente habría obedecido obedientemente. El comportamiento audaz de Sellan se debió a que este miembro del grupo de trabajo ya estaba gravemente herido. Esto implicaba que Terminator pudo derramar sangre dentro del vehículo desde 100 metros de distancia. Además, también mostró que el grupo de trabajo antiterrorista de Yautja era un cañón de vidrio, que poseía daños elevados pero una defensa baja. Podrían matar a un enemigo fácilmente dentro de una instancia, pero al mismo tiempo, podrían ser eliminados fácilmente por el enemigo en una instancia. Capítulo 27 Veneno Sebo. Después de matar al miembro del grupo de trabajo antiterrorista, el índice de delincuencia de Sellan aumentó rápidamente. Sin embargo, la víctima solo dejó caer un botín, que era el collar que colgaba de su cuello. Las palabras no identificado estaban grabadas en él, lo que decepcionó ampliamente a Sellan. Lo que fue alentador fue que el hito, aliado traicionero, cobró vida, mostrando una finalización de 5/50. Matar a un miembro del grupo de trabajo antiterrorista de Yautja era en realidad equivalente a matar a 5 policías ordinarios. Acto seguido, examinó de inmediato todo el maletero del vehículo pero no encontró ninguna de esas amenazantes armas de fuego negras. En cambio, encontró varios revólveres policiales normales y aproximadamente 100 rondas. Sellan guardó los artículos que encontró, los arrojó en una mochila que llevaba y rápidamente salió del vehículo. Los disparos distantes comenzaron a sonar más intensos y urgentes, como si el dios de la muerte estuviera luchando contra el dios. En un corto lapso de tiempo, Sellan había sido testigo de al menos 2 ambulancias que se alejaban a toda velocidad con sus víctimas. Obviamente, el tiroteo contra Terminator no fue muy fácil para la policía de Los Ángeles. Por el contrario, Sellan no siguió simplemente el sonido del tiroteo. Observó cuidadosamente su entorno, antes de cubrirse la cara con una máscara que había preparado antes, y procedió a levantar la tapa de la alcantarilla cercana. Un fuerte hedor inexplicable asaltó sus fosas nasales, haciendo que sus cejas se movieran mientras descendía apresuradamente. La visibilidad debajo era incorregiblemente baja. Además, estaba sucia y el agua turbia apestaba el aire. De vez en cuando, pasaban ráfagas de vapor, lo que hacía que Sellan entrecerrara los ojos mientras continuaba avanzando. Poco después, encontró un pequeño almacén negro que los trabajadores sanitarios usaban para colocar sus herramientas. Haciendo caso omiso de la sociedad, se sentó en el suelo sin moverse. ¿Qué estaba haciendo? Pasaron los segundos, Sellan se mantuvo firme mientras se sentaba en la misma posición.
Su respiración se volvió suave pero constante. Cada respiración que tomaba era como un golpe estable, feroz y preciso. En medio de este ambiente oscuro, sucio y húmedo, Seiyan sintió que su propio corazón era tan elegante como las aguas que fluyen. Dentro, había una suave sensación oscura. En la actualidad, aparentemente incluso podía escuchar a las larvas criándose y nadando en las aguas residuales, mientras el agua se ondulaba ocasionalmente. El agua salpicó al impactar mientras se disolvía lentamente en el suelo. De repente, el suelo comenzó a temblar. Vibraciones claras y rítmicas. Seiyan abrió los ojos, despertando de ese estado extraño en el que se encontraba. Actualmente, su físico, vigor y espíritu de lucha se habían disparado al máximo, e incluso las heridas que recibió antes del miembro del grupo de trabajo habían dejado de sangrar. Curado y remendado, en su lugar estaba su piel perfecta. Aunque no pudo alcanzar un estado perfecto de comprensión del entorno en el que se encontraba, Seiyan aún podía sentir claramente. Está aquí. Sí, siguiendo el arreglo de Seiyan, ¿por qué no vendría el misterioso asaltante futurista, el T-750 Terminator? ¿Por qué no? Para Terminator, cuyo único propósito de vida era matar, cualquier cosa que pudiera ayudar en su masacre era su comida, mujeres, riqueza y sus sueños. Dentro de esta región, el Terminator competente de largo alcance podría usar su detector de armas de fuego ligeras incorporado para buscar cualquier arma de fuego ligera dentro del radio de 200 metros. Sin embargo, estas armas estaban dispersas escasamente por todo el distrito. Recolectar o usar estas armas sería extremadamente inconveniente, por lo tanto, el Terminator tuvo que arrasar continuamente en busca de municiones. Por lo tanto, en este momento, un repentino 5 a 6 revólveres policiales, varios cientos de municiones se habían concentrado juntos y aparecieron en su radar. Por lo tanto, el Terminator cargó muy naturalmente hacia adelante a gran velocidad mientras seguía su radar. Era como un lobo que captó el olor de un grupo de ovejas, o un pez que vio un cebo para peces. Los labios de Seiyan se curvaron en una leve sonrisa, mientras respiraba profundamente. Antes de exhalar, la puerta de metal del depósito subterráneo de aguas residuales se abrió de par en par. ¡Bam! En medio de la suciedad y la suciedad, la puerta de metal se estrelló contra la pared trasera, antes de finalmente caer al suelo. El TI-750 Terminator emergió de la puerta de entrada. Bajo la tenue iluminación, parecía extremadamente amenazante. Una gran parte de su piel artificial se había desprendido, mientras que la piel restante colgaba suelta de su cuerpo, exponiendo un esqueleto metálico brillante y frío. Su globo ocular izquierdo también estaba dañado, y lo que estaba en su lugar ahora era solo un agujero oscuro y profundo. Un láser rojo espantoso se emitió desde el interior de ese agujero oscuro, mientras el Terminador parecía brutalmente brutal. Seiyan miró fijamente la apariencia metálica del T-750. Podía ver una capa de membrana grisácea que normalmente se ignoraba fácilmente. Ese debe ser el soporte punto a punto de la piel artificial. Al menos en este mundo, este equipo era la pesadilla de un pistolero. El TI-750 se tambaleaba torpemente mientras avanzaba, ya que se veía claramente que la piel artificial que cubría la articulación de la rodilla izquierda se había quemado por completo. Esta fue una lesión distinta, que debería ser la lesión sufrida por la convergencia del espacio-tiempo, y la razón principal por la que apareció en este mundo con solo el 70% de su poder. El TI-750 miró de manera similar, sin embargo, sus ojos estaban fijos en la mochila al lado de Seiyan. Sus escalofriantes ojos rojos parpadearon, mientras levantaba su muñeca metálica con el arma de fuego en su mano, comenzó a rociar balas. 3 balas se alojaron en la frente, la garganta y el pecho de Seiyan, mientras el sonido penetrante de los disparos finalmente se disipaba en el ambiente sucio y muerto. Levantando su pierna, dando un paso adelante y doblando su cintura, las manos de acero alcanzaron activamente la mochila antes de atarlo a su hombro. Luego extendió su mano hacia la cintura de Seiyan donde residía la pistola de alta potencia M500. Según el cálculo y el juicio inicial del T-750, una vez que las balas hubieran entrado con éxito en esta criatura viva, esa criatura quedaría muerta.
Además, las balas cayeron fatalmente en regiones vitales como la cabeza, la garganta y el corazón. Como tal, esta criatura definitivamente perdería todo indicio de resistencia. La probabilidad de sobrevivir incluso con 3 vidas sería inferior al 1%. Por lo tanto, estaba completamente desprevenido. En este momento, Seiyan explotó, rugiendo poderosamente mientras lanzaba un puño en represalia. El puño de Seiyan ahora estaba rodeado por un exoesqueleto de acero cobalto, haciendo que su puño pareciera enorme mientras exhibía una presión opresiva. Las chispas volaron por todas partes. Después del estrépito de una colisión metálica, este puño aterrizó precisamente en la herida existente en la rótula del T-750. Su enorme fuerza hizo que Terminator retrocediera unos pasos tambaleándose antes de chocar contra la sucia pared grisácea. ¡Bam! Un fuerte sonido surgió junto con una gran nube de polvo. La rótula izquierda del TI-750 Terminator emitió varias chispas. Sin embargo, no sintió dolor. Estaba desprovisto de miedo, pánico o cualquier forma de emoción. Levantando su arma, disparó inmediatamente. ¡Bum! 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 Los sonidos de los disparos llenaron este espacio una vez más. Balas ardientes surgieron a través de la atmósfera polvorienta, apuntando hacia los ojos de Seiyan. De repente, una mano lo interceptó y procedió a apretar el arma con firmeza. Seiyan, por supuesto, no tenía forma de proteger sus ojos desnudos de tal asalto, para poder agarrar las rondas en el aire. Eso básicamente requería que la agilidad de uno fuera de al menos 30 puntos o incluso 50 puntos. A pesar de eso, Seiyan podía predecir lo que haría esta bestia metálica y podría preparar su próximo curso de acción. Antes de que Terminator lograra disparar su arma, Seiyan ya se había cubierto completamente los ojos con la mano derecha. Sangre fresca fluyó de su mano que lo cubría. El Terminator TI-750 estaba usando actualmente una pistola de alta potencia Browning de 9 milímetros con sede en Bélgica. Su poder era más alto que el revólver normal de la policía de Los Ángeles, por lo tanto, pudo penetrar la carne de Seiyan. Sin embargo, una vez que las rondas encontraron sus huesos sólidos como roca, no pudieron penetrar ni una sola pulgada. La cabeza del proyectil de acero se distorsionó por el abrumador poder creciente, deteniéndose dentro de la carne, y luego fue expulsada por sus fuertes músculos. Las rondas de su revista se han gastado por completo. Seiyan dejó escapar una sonrisa malvada, aflojando las manos, las balas cayeron suavemente sobre el lodo espeso. Los músculos de sus piernas ya se habían tensado con fuerza mientras pisoteaba. Mientras se abalanzaba hacia adelante, el puño de la mano izquierda de Seiyan había barrido hacia adelante, mientras un gigantesco exoesqueleto de metal emergía sobre su puño, apuntando fuertemente al brazo izquierdo de Terminator. ¡Bam! Surgieron grietas en las paredes del mini almacén, mientras toda la alcantarilla temblaba. Seiyan no atacó la mano del TI-750 Terminator, sino la pistola que sostenía. Bajo la fuerte presión de la armadura del exoesqueleto de acero cobalto, el cuerpo de metal de la pistola Browning se distorsionó hacia adentro y se rompió, convirtiéndose en un pedazo de chatarra. La pistola había perdido su capacidad de disparo, segura para usarla como herramienta para golpear a otros. Hasta ahora, todos los planes de batalla de Seiyan se habían cumplido, la rodilla herida había perdido su movilidad, el arma había perdido su funcionalidad. Sin embargo, la distancia entre los dos estaba al alcance de la mano. A pesar de que estaba en tal desventaja, el TI-750 Terminator logró seguir su propia programación de batalla y contraatacó con precisión. Usó la mano derecha que acababa de ser atacada para cubrir su pecho, luego, usando su mano izquierda, abrió la mochila de Seiyan, alcanzando el revólver de la policía dentro. Sin embargo, Seiyan permaneció ignorante mientras golpeaba repetidamente la rótula izquierda del TI-750 Terminator. Las tenues luces parpadeaban en las aguas residuales. Seiyan ejecutó una patada voladora con ambas piernas, cuando el TI-750 Terminator salió disparado del suelo y se estrelló fuertemente contra la pared. El viejo muro no pudo soportar más la presión, ya que se derrumbó al suelo. El TI-750 Terminator luego se estrelló contra el desagüe al lado.
Después de que la rodilla izquierda gravemente herida se hundiera en el agua, se produjo un sonido penetrante de chi-chi-chi estático. Las corrientes eléctricas de color azul claro se sacudieron frenéticamente y finalmente se extinguieron en un vapor maloliente que llenó el aire. Capítulo 28 Crueldad. Volviendo a mirar la rótula del T-750 Terminator, había una impactante y enorme marca quemada, y los cables eléctricos sueltos se derramaban como serpientes muertas que se enrollaban juntas. Se había producido un cortocircuito y las partes afectadas ya no funcionaban. La mejor manera de decirlo era, el T-750 Terminator se había convertido en un lisiado, perdiendo una gran parte de su movilidad. La cuidadosa intriga de Sellan finalmente cosechó sus recompensas. Este T-750 Terminator fue transportado aquí desde que desencadenó la historia de la región, donde su poder se redujo naturalmente debido a las lesiones causadas por viajar a través de la convergencia del espacio-tiempo, reduciéndose hasta el 70% de su potencial máximo. A continuación, también se involucró en un enfrentamiento con la policía de Los Ángeles y el grupo de trabajo antiterrorista de Delta, lo que, nuevamente, agotó más su fuerza. Finalmente, y lo más importante, fue que su aclamado soporte punto a punto de las capacidades de la piel artificial era enormemente incompatible con Sellan, haciéndolo inútil. Solo en tales circunstancias, el T-750 Terminator fue presionado a un estado lamentable, como si no tuviera contramedidas. El T-750 Terminator levantó la cabeza mientras miraba a Sellan con ojos rojos sin emociones, mientras aún agarraba con fuerza la mochila con la mano izquierda. Estaban a solo 4 metros de distancia, donde nadie podría detener al T-750 Terminator una vez más, activando el arma en su mano y rociando una lluvia de balas a su enemigo. No importa cuán fuerte fuera la habilidad innata de Sellan, él no sería capaz de resistir tales disparos salvajes y frenéticos a quemarropa. En un instante, el T-750 Terminator sacó 2 revólveres policiales de la mochila, apuntando sus cañones negros hacia Sellan, intentó liberar una aterradora lluvia de balas. Inesperadamente, ni un solo sonido de disparo resonó. En medio de la atmósfera aún silenciosa en las alcantarillas, solo se podía escuchar un molesto y constante chasquido. Cortando una figura larga y voluminosa debajo de la tenue luz de la alcantarilla, Sellan cruzó las manos sobre su pecho mientras su rostro dejaba escapar una risa astuta mientras explicaba. Esas armas estuvieron en mi poder durante 37 minutos y 11 segundos. ¿Pensaste que me quedaría quieto y dejaría que las usaras en mi contra? Mientras hablaba, Sellan levantó su mano derecha, cuando una pila de percutores cayó al suelo. Miró los ojos del T-750 Terminator, que exhibían un hambre bestial llena de rabia insaciable y una ferocidad histérica. En este momento, no puedes correr y no puedes pelear. Tú eres carne muerta. El T-750 Terminator arrojó las pistolas dañadas en su mano. La sangre de las heridas faciales de Sellan cubrió su rostro, formando una expresión cruel. Dejó escapar un grito de batalla y se abalanzó hacia adelante. La pistola M500 enganchada a su cintura parecía extremadamente notable en su lugar. Pen, 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 los sonidos del combate llenaron el aire, los sonidos del metal chocando, así como los sonidos de la carne desgarrada. Ambas partes se juntaron dentro de esta cloaca maloliente y oscura. Eran como 2 bestias acorraladas tratando salvajemente de arrancarse un trozo de carne el uno al otro. Aunque este T-750 Terminator fue programado para batallas de largo alcance, todavía era un Terminator, un asesino mecánico del futuro. Sus huesos de acero todavía eran extremadamente resistentes y duraderos. Junto con su ágil composición de piezas mecánicas, aseguró que podría crear un reino de terror en cualquier lugar. Sellan sufrió moretones en todas partes, incluso en los ojos, e incluso había perdido 5 o 6 dientes. La sangre fluía libremente de su boca, mientras jadeaba pesadamente como si hubiera un viejo fuelle colocado bajo tierra aquí. Además, los dedos de metal del Terminator ahora estaban agarrando con fuerza la pistola M500 alojada en la cintura de Sellan. Esta arma en particular no estaba en la misma clase que un revólver de la policía. Incluso un elefante estaría en problemas si se enfrentara a esta amenazante arma.
Las heridas cubrían el cuerpo de Sellan. Si él fuera golpeado por esa arma, realmente apuntaría a un desastre. Incluso en este punto, el T-750 Terminator permaneció extremadamente tranquilo y sombrío, nunca cejando en sus esfuerzos por cambiar el rumbo. El T-750 Terminator poseía un intelecto superior al de una persona promedio. Anteriormente, Sellan lo había engañado con las pistolas falsas, nunca volvería a cometer el mismo error. Usando sus ojos láser para escanear la pistola M500, se aseguró de que el arma fuera completamente funcional. Por lo tanto, una vez que Terminator confirmó que podía utilizar esta arma, inmediatamente cargó hacia adelante. Sin embargo, Sellan estaba esperando esta oportunidad. Disparando ambas manos tan rápido como un rayo, agarró la cabeza metálica del T-750 Terminator. Su mano apretó con fuerza la carne dura y áspera de Terminator. Esta acción de abrazarse parecía una pareja de amantes, acariciándose la cara, incluso exhibía cierta calidez. Sin embargo, el alboroto repentino de Sellan arruinó el dulce momento. Forzando sus manos juntas tan fuerte como el hierro contra el hierro, su fuerza de ejercicio era simplemente inimaginable. Sin embargo, al mismo tiempo, en este momento, la pistola M500 ya estaba en la mano robótica del T-750 Terminator, con su cañón negro levantado hacia arriba y apuntando hacia el corazón de Sellan. Ciarar, crack, la cabeza del TI-750 Terminator en realidad fue torcida con fuerza 270 grados por Sellan. Dentro del área del cuello, se disparó un lío de corrientes eléctricas de color azul claro, seguidas de humo que salía. En este caso, Sellan también estaba siendo electrocutado por las corrientes, mientras su cuerpo temblaba salvajemente. Simultáneamente, se produjo una pequeña explosión dentro de la pistola M500 y se disparó un brillante disparo, dirigiéndose a la cabeza de Sellan. En circunstancias normales, a menos que haya perdido por completo la capacidad de resistir, era imposible que alguien torciera la cabeza del T-750 Terminator en un estado tan feo y lamentable. Sin embargo, Sellan había utilizado la programación de Terminator y la pistola M500 a su favor, lo que le había dejado una trampa tan aterradora para Terminator. La sangre goteaba desde la punta de la cabeza de Sellan. Un goteo, dos goteo, sus manos presionadas contra su cabeza, mientras jadeaba pesadamente por aire. Todo su cuerpo vibraba violentamente, mientras un olor a plástico quemado salía de su cabeza. Ese disparo le había rozado el pómulo izquierdo y le había dejado una larga cicatriz quemada en la cara. Un profundo desfiladero carnoso se extendía desde su pómulo hasta la oreja, incluso exponiendo el hueso facial de Sellan. Si estuviera en el mundo real, esta lesión sería terriblemente peligrosa. El TI-750 Terminator luchó obstinadamente, en cambio, ya había perdido el control de sí mismo, como si estuviera borracho mientras tropezaba torpemente. Sin embargo, todavía estaba enfocado. Clara y distintamente, ambos láseres rojos parpadeaban extensamente dentro de sus ojos, uno más profundo dentro del globo ocular que fue destrozado previamente. Parecía que en cualquier segundo, esa luz láser se extinguiría. A pesar de eso, todavía apuntó con fuerza su arma a Sellan. Sin embargo, sus manos originalmente estables ahora temblaban excesivamente, como la llama de una vela que estaba a punto de apagarse. Estallido. El proyectil salió disparado del M500, perforó una tubería de desagüe cercana, imparable, continuó y golpeó la pared detrás causando una gran estampida de polvo y una profunda grieta que se formó en la pared. Sin embargo, el proyectil no aterrizó donde el usuario quería que aterrizara. Un pequeño problema se convertiría en una gran consecuencia. La puntería del TI-750 Terminator estaba desviada por solo 2 centímetros, pero en cambio, la bala aterrizó a 2 metros completos del objetivo. En medio de la atmósfera polvorienta y sucia, el ensangrentado Sellan parecía una bestia salvaje enfurecida y herida. Su respiración era fuerte y distinta, dentro de su mirada había una intención asesina indomable. Cargó hacia el TI-750 Terminator, mientras una fuerte y clara colisión de sonidos metálicos enmascaraba los sonidos más suaves de la carne golpeando en el aire. Si se tratara de un Terminator normal,
Seiyan ya habría muerto 10 veces al recibir tales golpes. En cambio, Seiyan era una bestia salvaje que ignoraba los golpes externos en su cuerpo, una bestia salvaje que jadeaba pesadamente con la boca llena de sangre. De repente, el sonido penetrante de las corrientes eléctricas llenó el aire, la electricidad azul claro se disparó por todas partes, entrelazándose y extendiéndose. Girando salvajemente, se extendió por un enorme radio de 10 metros. Seiyan toleró el dolor abrasador mientras agarraba el cráneo de metal del T-750 Terminator. Con un rugido furioso, los músculos de su cuerpo se tensaron, hinchándose tan duros como el hierro, mientras intentaba arrancarle la cabeza por completo. Los cables debajo de su cabeza se rasgaron terriblemente como vasos sanguíneos, impresionando una vista de crueldad y horror. Después de arrancarle la cabeza al Terminador, Seiyan la levantó majestuosamente en el aire. Todavía temblando violentamente, dejó escapar un rugido frenético en la parte superior de su voz. Sí, finalmente pudo confirmarlo, disfrutaba profundamente la emoción de la batalla, la loca adrenalina de estar a las puertas de la muerte. Este tipo de vida era completamente satisfactoria. La sensación de poder pisotear las normas injustas e injustas de este mundo. Mientras tanto, cuando el T-750 Terminator había saltado a las alcantarillas anteriormente, nadie lo había presenciado. Los policías en la superficie se habían vuelto más cautelosos, ya que usaron 10 minutos completos para encontrar rastros del T-750 Terminator saltando a las alcantarillas. Después de eso, enviaron un equipo a las alcantarillas para buscar durante aproximadamente media hora. Hablando con precisión, después de 47 minutos y 19 segundos, finalmente lograron encontrar la escena de la batalla. Sin embargo, en ese momento, Seiyan ya había huido muy lejos. Asterisco 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 asterisco. Seiyan se acostó en una bañera, satisfecho, exhaló con fuerza. Las cálidas aguas se arremolinaron contra su cuerpo, liberando la fatiga de sus huesos uno a la vez. Su cuerpo lleno de suciedad y sangre fue completamente lavado en agua tibia a 50 grados. El agua clara de la bañera era lo único que se volvía más sucio y turbio. Seiyan se levantó de la bañera, el agua fluía de los pliegues de su cuerpo, mientras comenzaba a examinar su cuerpo. Esto no era por ser vanidoso, sino por observar las heridas en su cuerpo. Las heridas de sus batallas consecutivas de hoy ya habían comenzado a cerrarse. Con tal velocidad de regeneración, después de una noche de descanso, sus heridas podrían sanar por completo. Usando su toalla para envolverse, Seiyan se sentó en un sofá cercano. El desnudo Seiyan buscó algo en la mesa de café, una llave que no pertenecía a este mundo. Esta clave fue obviamente el botín arrojado por el Terminator TI-750 competente de largo alcance. Capítulo 29 Recompensas y anticipaciones. Habiendo experimentado el uso de la llave anteriormente, usarla ahora era como un paseo por el parque para Seiyan. El cofre una vez más contenía dos elementos, donde el microchip de la CPU, dañado, nuevamente era uno de ellos. Sin embargo, el segundo objeto parecía único, como si no fuera de este mundo. Era un objeto que estaba envuelto en un cilindro y parecía tener al menos 20 metros de largo. La impresión inicial que daba a la gente era la de un mapa enrollado, ya que irradiaba un suave resplandor en su superficie. Seiyan metió la mano, en la punta de los dedos sintió una sensación suave pero pesada, era como sentir una piel de oveja de la época medieval. Antiguo y misterioso, como si escondiera un grueso cúmulo de historia. Después de esto, llegó la notificación de impresión a Nightmare. Has adquirido un pergamino de competencia con armas de fuego ligeras. Pergamino de dominio de armas de fuego ligeras. Rareza, azul claro. Efecto de uso, dominio básico de la nueva habilidad, dominio de armas de fuego ligero el BL1. Requisitos de uso,
agilidad 15 puntos, sentido perceptivo 10 puntos, fuerza 8 puntos. Descripción. Las clasificaciones de desplazamiento se pueden separar en 3 tipos, a saber, dominio básico, dominio competente y dominio experto. El dominio experto fue el más poco común, pero produjo el mayor efecto de mejora de la capacidad. Explicación adicional. Competencia en armas de fuego ligeras. El BL-1 le permite familiarizarse y agarrar pistolas de mano, metralletas ligeras, habilidades de uso de armas de fuego ligeras. Aumento de la precisión de tiro fijo, en relación con 10 aros de diana en 50 metros, en un 85%, precisión de tiro en movimiento en un 45%. Tasa de recarga aumentada en un 10%. Agilidad. ¿Necesita 15 puntos? Los ojos de Sellan se abrieron ampliamente. Hablando con sinceridad, adoraba esa pistola M500 y también envidiaba a los héroes de televisión de su infancia, que eran excelentes pistoleros. Cuando Sellan vio el pergamino, su corazón latió salvajemente por la emoción. Sin embargo, se quedó atónito cuando vio el requisito de agilidad. Comprensiblemente, Sellan todavía era nuevo en este mundo, incluso después de su transformación digital. Su agilidad era de solo 9 puntos. Había una disparidad tan grande. ¡Mierda! Sellan maldijo, tirando el pergamino sobre la mesa. De repente, notó una notificación en la parte posterior del pergamino. Primero debes entrenar el combate básico de largo alcance hasta el nivel 4 antes de maximizar el potencial de la habilidad de competencia con armas de fuego ligeras. Esto aplastó aún más el espíritu de Sellan. Este sentimiento de anticipación y suspenso que lo llevó a sudar en exceso era algo que Sellan no había experimentado en mucho tiempo. Sellan caminó de un lado a otro sintiéndose frustrado, mientras miraba el pergamino con frustración como si quisiera triturarlo de inmediato. Mientras Sellan paseaba, de repente entendió algo. ¿No es este tipo de sentimiento de frustración y derrota lo que él quería? Estos sentimientos que solo surgieron junto con la anticipación y la emoción de la batalla, ¿no era eso lo que anhelaba en secreto en su corazón? Agarró una botella de vino tinto a su lado y bebió un sorbo. Sintiéndose aliviado, estalló. Soltó una carcajada, mientras arrojaba sus pensamientos iniciales al fondo de su mente. Su cuerpo se sentía fatigado, pero Sellan no tenía ni un poco de sueño. Las escenas de batalla de los dos exterminadores se transmitían repetidamente en su mente, sintiendo los miedos, la ansiedad así como la emoción y la competitividad una vez más. Los dos Terminators tenían puntos débiles obvios. De hecho, si no fuera porque su piel artificial se dañó, exponiendo el interior de metal y permitiendo que sus circuitos entraran en contacto con el agua, no habrían tenido una vida tan corta. La ventaja de la batalla de hoy fue excelente al principio, todo debido a su lesión inicial al pasar por la convergencia del espacio-tiempo. ¿Y si se hubiera encontrado con un Terminator operando al 100% de su potencial máximo? Sellan no se atrevió a pensar en esta idea. Después de reflexionar sobre sus batallas, encendió la televisión mientras se sentaba en el sofá mientras miraba. Pidió algunos refrigerios nocturnos para complementar esto, e instantáneamente, una transmisión de noticias de emergencia atrajo su atención. Los Ángeles último reporte criminal, la seguridad pública ha dado un giro para peor. Según investigaciones criminales especiales, las fuentes afirman que esto estaba relacionado con narcotraficantes colombianos y la mafia. Alrededor de las 9:30 p.m. de la noche, dos sospechosos se infiltraron un distrito 14 de Los Ángeles y llevó a cabo actividades delictivas contra el ciudadano Miles Dyson, pero los guardias de seguridad locales los mataron a tiros en la escena. ¿Miles Dyson? Sellan sintió que este nombre le resultaba vagamente familiar. Este era el momento perfecto para utilizar la gruesa guía telefónica y recuperó la información con facilidad. La expresión de Sellan se volvió sombría, ya que el nombre de Miles Dyson tenía detrás las palabras ingeniero avanzado de la compañía informática Cyberdyne. Esta persona fue el diseñador principal del sistema Skynet. Evidentemente, los dos sospechosos muertos probablemente eran concursantes de este mundo de Terminator.
Estos dos deberían estar bastante familiarizados con la trama de la película, y después de investigar que Miles Dyson era un personaje principal de enfoque en el futuro, probablemente estaban en posesión de grandes misterios y beneficios. Lamentablemente, incluso la policía de Los Ángeles podría convocar a la Fuerza de Tarea Antiterrorista de Delta en momentos críticos. Por lo tanto, la empresa informática CyberDine, que tenía conexiones secretas con el ejército, definitivamente tenía mecanismos defensivos de seguridad insanos. Esto era algo que era de esperar. Esto es como un ejemplo del mundo actual. Qian Suesen, científico e ingeniero aeronáutico chino 1911-2009, tenía un escuadrón de protección personal 8341 que brindaba máxima seguridad las 24 horas. Aviso. El Escuadrón 8341 era el equipo de seguridad central número 1, donde el gran antepasado cambió el nombre Escuadrón 8341. Había un significado oculto detrás de los números. El gran antepasado vivió hasta los 83 años, asumiendo el mando en 1935 hasta 1976, donde falleció. Un total de 41 años. Es por eso que el nombre combinado fue 8341. Cualquier orden para el escuadrón debe provenir del gran antepasado mismo, nadie más era capaz de comandarlos. Cada vez que el escuadrón 8341 tenía un nuevo recluta, el gran antepasado estaría allí para presenciar personalmente. Se rumorea que los guardaespaldas de Somnanay, cuartel general central del Partido Comunista, eran su otro alias. Mirando los dos cuerpos cubiertos con una tela blanca que eran llevados a un vehículo, Sellan entrecerró los ojos. No era estúpido, conocía esta lógica de memoria. Cuanto mayor sea el riesgo, mayores serán las recompensas. Podía deducir que si uno era capaz de poner a Miles Dyson, una persona de tanta importancia para Skynet, bajo su control o deshacerse de él, entonces seguramente obtendría grandes recompensas. No hace falta decir que esos dos concursantes definitivamente estaban fuera de lo común. Desafortunadamente, pagaron el precio de tratar de alcanzar algo que estaba fuera de su alcance. La fecha límite de devolución es mañana por la tarde aproximadamente a las 4. ¿Qué debo hacer mientras tanto? Sellan estaba reflexionando profundamente mientras se apoyaba en el sofá, planeando cuidadosamente sus movimientos. Mirando este mundo, naturalmente contenía grandes oportunidades, pero todas las oportunidades llegaron con una amenaza subyacente de magnitud desconocida. Al igual que el encuentro repentino de hoy con Terminator, Sellan originalmente era intrigante y cauteloso, pero aún así no pudo evitar que activara al asesino despiadado, el TI-750 Terminator. Sellan planeó todo de antemano, pero sus victorias solo se lograron después de una intensa y poco clara batalla a muerte. Sin embargo, el punto principal fue que Sellan eligió participar voluntariamente en la batalla que lo expuso a estos grandes peligros. Principalmente, estas misiones tenían una gran flexibilidad, dejando una opción para que el concursante decidiera por sí mismo. Por ejemplo, con respecto al encuentro de hoy con los dos exterminadores, si el concursante siente que sus poderes son insuficientes, puede optar por esconderse y esperar hasta que la fuerza policial o el grupo antiterrorista Delta llegue después de 10 minutos. Después de que Terminator fue eliminado, puede proceder a destruir la convergencia espacio-temporal, completando así su misión sin tener que enfrentar muchas amenazas. Eso fue lo que hizo Birdie. Por supuesto, este método no obtendría los beneficios de matar solo al Terminator. Si mis predicciones son correctas, entonces debería haber otro punto desencadenante regional cerca del hito importante de Skynet, la compañía de computadoras CyberDine. El criterio desencadenante debería ser que un competidor ingrese a la región de la compañía con un arma amenazante. Entonces, el mecanismo defensivo de Skynet sería activado exitosamente. Sin embargo, de acuerdo con la transmisión de noticias, la escena de los dos desafortunados concursantes, si una batalla estallara en esa región, muy probablemente atraería la atención tanto de las fuerzas especiales del FBI como de Terminator. Olvídalo. Sellan bebió un trago de vino tinto, mientras sacudía suavemente la cabeza. Entendía muy bien su propia fuerza. Si volvía a encontrarse con el TI-750 Terminator,
sus posibilidades ahora eran solo de 50 a 50. Agregando otra variable hostil. Además, Skynet era una organización inteligente y astuta. Sus 2 asesinos del 750 iniciales fueron asesinados. ¿Enviarían tontamente a otros 2 a morir? Es decir, si Sellan desencadenara otra historia regional, sus oponentes serían al menos 2 del 750 Terminator, o incluso un Terminator mejorado, el T-800. El valor es una virtud, la imprudencia es una locura. Mirando el estado melancólico de esos 2 individuos, Sellan no planeó seguir sus pasos. Por lo tanto, eligió el plan más confiable. La compañía de computadoras Cyberdyne no funciona. Sin embargo, vale la pena visitar el asador BCTR. Capítulo 30. Extorsión y chantaje. Al día siguiente, Sellan se levantó temprano y tomó un suntuoso desayuno antes de dirigirse a la calle principal 11, donde se encontraba la empresa de informática Cyberdyne. Inicialmente, el tráfico era bastante fluido, sin embargo, una vez que Sellan estaba a punto de llegar a su destino, experimentó toda la fuerza de un atasco de tráfico superpesado en Los Ángeles. Era peor que un atasco típico del mundo anterior de Sellan. El indefenso Sellan tuvo que anotar la ubicación exacta del Cyberdyne y salir del taxi para caminar. La infraestructura de edificios de la compañía se construyó de manera extravagante y era magníficamente superior a los edificios altos promedio de Los Ángeles. Desde lejos, uno podía identificar fácilmente el edificio incluso por su enorme logotipo. Perderse era imposible. Después de irse, Sellan sintió un peligro abrumador en su corazón. Ese sentimiento era como estar en el pináculo de un edificio de gran altura sin una barandilla para evitar que te caigas, haciendo que Sellan se sintiera muy cauteloso. A medida que avanzaba, la sensación de peligro se hizo más densa. Lo bueno era que su destino no era el punto de acceso peligroso, la compañía Cyberdyne, sino el Basseter Steakhouse que estaba a más de 100 metros de la compañía. El ambiente de este asador no era muy formal y apropiado. Parecía viejo con manchas de aceite por todas partes, incluso los cojines de los asientos estaban arrugados y rotos. Afortunadamente, su comida fue fantástica y atrajo a una gran multitud, ya que Sellan esperó media hora antes de conseguir un asiento. Sellan estaba tomando una humilde taza de café. Si tenía que narrar lo que estaba pensando en palabras, entonces simplemente no había suficientes palabras para hacerlo. Después de 30 segundos, Sellan notó que el hombre calvo con nariz de brandy, sentado a 3 personas de él, era su objetivo, el ingeniero Vincent. También sabía que tenía algo de tiempo antes de que Vincent terminara su desayuno. El apetito de Vincent era fantástico, varios platos vacíos ya se apilaban en su mesa. Cuando Sellan miró hacia arriba, en ese momento estaba abordando un grueso sándwich de carne gruesa de 3 capas. Además de eso, había un vaso caliente de bebida de cereal de avena, mientras masticaba contento su comida. Agitando la mano, colocó la cuenta de Vincent junto con la suya. Sin embargo, este comportamiento no garantizaba una reacción amistosa como él deseaba. El confundido Vincent lanzó una mirada sospechosa a Sellan mientras se limpiaba la boca, mientras comentaba groseramente: «No seré amigable contigo solo por ese billete. Mocoso. Nadie puede presumir frente a mí». El personaje de ese ingeniero de hecho fue descrito con precisión por el puntero de la misión. Sin embargo, Sellan mantuvo la compostura, miró sinceramente a Vincent y respondió: «Oye, no tengo ningún interés en el trabajo que haces en Cyberdyne». 5 minutos, señor Vincent, solo necesito 5 minutos de su tiempo. Si todavía decide irse, entonces te escoltaré personalmente para que te vayas. Mientras Sellan hablaba, notó las uñas amarillentas de Vincent y casualmente le ofreció un cigarro. Naturalmente, ese cigarro que valía $100 logró convencer a Vincent de sacrificar un momento de su tiempo. Resoplando, encendió el cigarro. Un cigarro tenía la impresión subyacente de mostrar el poder y la riqueza de uno. Felizmente dio una calada al cigarro, dejando que el maravilloso aroma permaneciera en su nariz y luego exhalándolo. Cerró los ojos con placer mientras hablaba. «Entonces habla».
Sellan hizo una pausa por un momento, dando la impresión de una reflexión sincera sobre lo que estaba a punto de decir. Soy un civil que vive cerca de la calle 77, que es el lugar del fatídico asalto criminal en las noticias de ayer. Vincent asintió con la cabeza, entendiendo lo que estaba diciendo mientras murmuraba con frialdad. 4 minutos. Cerca de mi casa hubo una explosión, en ese momento yo estaba durmiendo la siesta. Las ventanas y los vidrios están hechos añicos, e instantáneamente el lugar fue rodeado por policías. Después de que los policías calmaron a los asaltantes, encontré esto mientras ordenaba mi casa. Después de hablar, abrió ampliamente la palma de su mano para revelar algo que parecía ordinario. Sin embargo, estaba irradiando extrañas corrientes eléctricas de color azul claro. Era el objetivo de la misión, el microchip de la CPU maestra, dañado. Vincent originalmente cerró los ojos mientras disfrutaba del cigarro. Sin embargo, cuando abrió los ojos para mirar el objeto en la mano de Sellan, sus ojos se abrieron de par en par. Después de eso, su expresión se volvió muy severa cuando se inclinó hacia adelante para arrebatarle ese artículo. Vincent era un hábil ingeniero, incluso uno de los miembros importantes del personal de la propia empresa. Sin embargo, normalmente era terco, junto con su personalidad explosiva ofendía a muchos, por lo que fue rechazado gradualmente por sus superiores a lo largo de los años. Aunque ese fue el caso, Vincent escuchó información ayer de que el FBI había encontrado una gran cantidad de tecnología extremadamente avanzada y la había devuelto a la empresa. Siguiendo la estimación de la trama de la película, Skynet se expandió enormemente debido a los microchips mortales T-800 y al avance de la tecnología de carne corporal. Ya se convocó una reunión anoche y se decidió pasar todos estos bienes a Miles Dyson, muy obviamente condenando al ostracismo a Vincent. Sabía lo que significaba la reunión de ayer, pero sabía que todas estas cosas no eran de ninguna manera beneficiosas para Sellan. Después de arrebatarle el microchip, lo examinó de cerca mientras su expresión se convertía en la de un loco, mientras comenzaba a murmurar. Este método de conducción lineal, ¿cómo podría tener una composición de carbono? La variante de electrones resultante superará enormemente. Mierda, ¿qué acabaron de presenciar mis ojos? Capacidades inalámbricas. ¿Cómo es esto posible, Rafael? Date prisa, inicia el software eléctrico, Rafael, Ra. En ese momento, Sellan recibió una nueva notificación de la huella de pesadilla. Entregaste con éxito el microchip maestro de la CPU, dañado, a Vincent. Misión secundaria, interactuar, completa. Ahora puedes seleccionar las siguientes opciones y adquirir tus recompensas. R. Dale el microchip a Vincent y gana 10 a 25 puntos de amistad pero una bonificación de recompensa menor. La cantidad fija de puntos de amistad ganados tiene un vínculo directo con el encanto del concursante. B. Vender el microchip a Vincent, reduciendo los puntos de amistad en 30 a 50 puntos, bonificación de recompensa media. La cantidad fija de puntos de amistad reducidos tiene un vínculo directo con el encanto del concursante. Vincent, que actualmente estaba perdido en sus pensamientos, de repente se controló, porque Sellan había recuperado el microchip que estaba en sus manos. Sonriendo astutamente, dijo Sellan. Ahora, el señor Vincent debería tener suficiente tiempo para discutir ciertos términos relevantes, ¿verdad? Vincent hizo una pausa y de repente regañó. ¿Qué? ¿Qué términos? Sellan se rió. Los términos de pasarte este microchip. La expresión de Vincent se volvió extremadamente fea, bajando el tono mientras miraba a Sellan. ¿Cuánto quieres? 1000, 2000. 10.000, maldito seas. No te cedas. Con un solo sonido, esos lindos policías entrarían corriendo y arrestarían tu trasero codicioso. Pero la policía tampoco te entregará este microchip. Sellan tenía una expresión descarada, pero su mirada era extremadamente intensa. Aunque no sabía el estado de Vincent, su intuición realmente dio en el clavo. Además, señor Vincent, comprenda que ya he confirmado el valor de este objeto por su reacción. Sé que habrá otros que querrán esto.
Si sus términos no me satisfacen, entonces creo que los otros ingenieros de Cyberdine estarían encantados de adquirir esto. La expresión de Vincent era fea, como una bestia frustrada atrapada en una jaula. Maldiciendo en su propio idioma local, sacó todo el dinero que tenía en su billetera e incluso sacó el antiguo reloj de oro que llevaba puesto. Encima del reloj de oro había un grabado 1944. Este demonio codicioso. Tómalo, maldita sea. Este reloj era una reliquia de mi padre. Puedes darte prisa, entregar ese misterioso microchip y alejarte de mi vista. En la medida de lo posible, asegúrate de que no vea tu cara codiciosa nunca más. Sellan recibió información sobre estos dos artículos instantáneamente. Dólar estadounidense, 397 artículo valioso y negociable. Se puede sacar de este mundo, se puede canjear por 133 puntos de utilidad. Reloj de concha dorada de Suiza 1944. Tipo de equipo, accesorio. Origen, Suiza, estado de Berna, capital de Suiza, Watch Factory. Rareza del equipo, blanco. Efectos del equipo, Physic +1. Requisitos del equipo, ninguno. Material, hierro / diagonal aluminio. Peso, 182 gramos. Índice de batalla del equipo, 4. Descripción. El deseo de mi vida es visitar Salt Lake City, capital of Utah, para ser un devoto discípulo de culto. Por desgracia, este deseo puede solo ser cumplido por mi hijo. Nota. Los dólares estadounidenses de Sellan son como monedas normales, no tendrán ninguna descripción especial de la huella de pesadilla. De manera similar, un reloj normal tendría el mismo efecto y no podría ser llevado fuera de este mundo. Mirando estos dos artículos, Sellan no tenía prisa por recuperarlos. Agarrando con fuerza el microchip, emitió una mueca misteriosa y sacudió la cabeza. La mirada de Vincent irradiaba rabia, mientras amenazaba. Joven, la codicia encontrará el camino de regreso a ti. Sellan suspiró. En este momento, estaba asumiendo el control de esta negociación comercial, sintiendo la emoción de llevar a otro a sus límites. Mi querido señor Vincent, no me malinterprete, solo quiero hacerle otra pregunta. Vincent miró fijamente el microchip dentro de la palma izquierda de Sellan, el sudor goteando de su nariz y frente. Levantó la voz en voz alta. ¿Qué más quieres? Sellan aflojó su agarre, revelando otra réplica del microchip. Los ojos de Vincent se abrieron de par en par como un pez dorado, mientras se aturdía. Uno puede imaginarse la emoción brotando dentro de Vincent, la sangre brotando salvajemente dentro de su mente. Solo quería preguntar, si te vendo 2 fichas, ¿cuánto sería?